Biblias allí en pasaje leído, se repitió el versículo 9, lo vamos a leer de nuevo. Dice allí, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos ahora que nos prepares de mente y corazón, incluyéndome a mí, para recibir tu mensaje, y úsanos como instrumento. Te lo pedimos todo humildemente, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, como usted ha podido observar allí en sus boletines, vamos a estar hablando hoy, tanto en la mañana como en la noche, acerca de la segunda venida de Cristo, y le hemos puesto un título: inminente e ignorado. Dos palabras que comienzan con la misma letra, pero que son completamente opuestas. La venida de Cristo es inminente, pero tristemente está siendo ignorada. Ahora, para tener una mejor idea del mensaje, vamos a ponerlo en contexto. Y precisamente eso es lo que quiere decir la palabra contexto: tener el hilo del mensaje, tener la idea predominante. Y vamos a dar las siguientes definiciones que da el diccionario. Dice que inminente significa que está por suceder de un momento a otro, próximo, apremiante. Eso es lo que significa inminente. Ignorar significa no saber, no tener conocimiento de algo, desconocer que no ha recibido instrucción. Así que significa no saber, no tener conocimiento de algo, desconocer que no ha recibido instrucción. Y vano, porque esa palabra vamos a citarla también en el mensaje, vano, con B corta, significa sin fundamento, que carece de consistencia o sentido, condición de algo que no tiene utilidad, inútilmente. Ahora, escuchen bien. Si no hay segunda venida de Cristo, nuestra fe es vana y también nuestra predicación. Así que fíjense si es importante. Y yo espero que usted como iglesia atienda este mensaje, lo lleve en su corazón y lo transmita a otros. Y esto va a ser puesto en el internet. Pero si no creemos en la segunda venida, si no anunciamos la segunda venida, si no tenemos la esperanza de la segunda venida, nuestra fe no sirve. Nuestra predicación es vana y es inútil. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo voy a leerle 1 de Corintios capítulo 15, versículos 12 en adelante. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintio en su tiempo. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice? Está hablando a la iglesia de Corinto, a cristianos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, porque Él dice que si no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe? Porque dice que Cristo resucitó, dice la Escritura, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y de allí un día va a volver. Y si no creemos que Cristo resucitó, entonces tu fe y mi fe y la predicación que podamos hacer, todo es en vano, todo es inútil. Voy a decirles algo que ustedes conocen. Cuando faltaban aproximadamente 100, 120 días para la Copa Mundial de Fútbol que se está realizando en estos momentos, la anunciaban diariamente. Cuando ya faltaban pocos días, o sea, era inminente, la anunciaban mañana, tarde, noche, madrugada. Hermano, ¿y nosotros qué vamos a hacer con la segunda venida de Cristo, que es inminente? Ahora sí, la Copa Mundial de Fútbol, el Super Bowl, si eso sí se anuncia, el mundo lo anuncia. Y la segunda venida de Cristo, que es inminente, la iglesia está callada. ¿Cómo es posible?
Y no tenemos que tener la televisión para anunciar esto. Lo puedes anunciar a tu amigo, lo puedes anunciar a tu compañero de escuela, lo puedes anunciar a tu familia, lo puedes anunciar a tu vecino. Le puedes decir a la gente: entre en la página de internet de la iglesia, busque pasajes en la Biblia que hablan de la segunda venida. Hermanos, esto es serio y la iglesia lo está ignorando, o parte o gran parte de la iglesia lo está ignorando. Ahora, que el mundo ignore la segunda venida, eso es comprensible y aceptable, porque no conoce la Biblia. Lo que no es aceptable ni es comprensible es que la iglesia que conoce la Biblia ignore la segunda venida. Yo espero, hermano, que este mensaje nos toque. Le toque a los jóvenes, nos toque a los adultos, nos toque a los que llevamos quizás 50 o 60 años en el Evangelio, nos toque a los que son líderes o no líderes. Esto es algo importante. No puede ser ignorada la segunda venida, porque es algo que Cristo anunció y está inminente, puede efectuarse en cualquier momento. El mundo anuncia las cosas de ellos, que son inminentes para ellos, y nosotros como iglesia, callados. No puede ser eso, no puede ser. Tenemos que despertar, porque si no, entonces el mundo nos está tomando ventaja. Anuncia lo que a ellos les conviene, y lo que le conviene al mundo que reciba, la iglesia a veces se calla. No podemos hacerlo, porque si nosotros callamos, dice la Biblia que las piedras van a clavar. Ojalá que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. Vamos a considerar a continuación por qué la segunda venida es inminente y no la podemos ignorar. En primer lugar, es una doctrina muy importante que no podemos quitarla, que no podemos ignorarla. Yo voy a leer varios pasajes de Cristo advirtiendo a sus discípulos. Voy a tratar de leerlos y no voy a comentarlos mucho, porque quiero llegar hasta el mensaje, porque vamos a continuar a la noche y quiero, por lo menos en esta mañana, completar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a leerle lo que Cristo advirtió a sus discípulos. Mateo 24:42 dice, palabras de Cristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En Marcos capítulo 13, el evangelio que le sigue, versículos 28 al 30. De la higuera aprended la parábola. Fueron palabras de Cristo dichas a la iglesia, a los discípulos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, las que Él dio como señales, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el evangelio de Lucas capítulo 21, al que le sigue, así que está en orden, no tiene usted problema para buscarlo, y si no, márquelo en su Biblia o anótelo. Dice los versículos 34 al 36. Palabras de Cristo a la iglesia. Tú eres parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Esto está dicho para ti, está dicho para mí. No podemos ignorarlo, porque la segunda venida de Cristo es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Mirad también por vosotros mismos. Así que mira por ti, yo voy a mirar por mí. Que vuestros corazones, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día de la segunda venida de Cristo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y claro, estaba haciendo alusión también al tiempo de la gran tribulación, en el cual la iglesia no estará presente. Ahora bien, el último mensaje dado por Cristo a la iglesia se refería precisamente a que estuvieran velando y anunciando de que Él venía por segunda vez. Y la iglesia callada. Y hermano, no estoy diciendo usted, lo estoy diciendo en sentido general. La iglesia de Cristo está callada, y el más grande acontecimiento para la iglesia está por suceder. Es inminente. ¿Cómo es posible que estemos callados? Yo no sé si ustedes vieron esos anuncios por la televisión, por el internet. Hermano, me tenían cansado. Era mañana, tarde, noche y día. La Copa Mundial de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol. Y nosotros tenemos que decir, Cristo viene pronto, mañana, tarde y noche. Y con todas las fuerzas de nuestra vida. Y permite que yo hable alto, pero tengo que decirlo para despertar. Porque no es posible que para el mundo algo tan
que es una vanidad, porque la Copa Mundial de Fútbol es una vanidad. Se ganan una copa que les sirve solamente para el terrenal. No anunciamos con ese mismo ímpetu y esa misma importancia de que Cristo viene otra vez, cuando es algo inminente que está por suceder. El último mensaje de Cristo a la iglesia se lo voy a leer. Está en Apocalipsis capítulo 1. Y voy a dar los textos en orden, los voy a leer. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice allí mismo en el capítulo 3, un poquito más adelante, de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, versículos 10 al 11: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sea, la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienen para que ninguno tome tu corona. Así que Cristo está advirtiendo allí a su iglesia: vengo pronto. En el capítulo 16, este fue el último mensaje dado por Cristo a su iglesia. En el capítulo 16, versículo 15, todas estas fueron palabras de Cristo. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Que estemos apercibidos para esperar allí velando la venida de nuestro Señor. Dice en Apocalipsis 22, versículo 7: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amado hermano que estás aquí, Dios nos está diciendo que si este fue el último mensaje de Cristo a la iglesia, y esto se dijo hace casi 2000 años, y Él decía: he aquí vengo pronto, es porque ahora, hermano, es inminente la venida de Cristo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Alladitos la boca. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera anunciado la Copa Mundial de Fútbol? Nadie hubiera ido. Pero se estuvo preparando por más de 2 o 3 años y se estuvo anunciando de una forma extraordinaria a nivel mundial. No estamos hablando de localmente, a nivel mundial. Hermano, tenemos que anunciar, porque el último mensaje de Cristo a la iglesia fue: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hay muchas iglesias, yo lo sé, y predican muchas cosas buenas, pero la segunda venida, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que está pasando a la iglesia que no habla del acontecimiento más importante que está por ocurrir para la iglesia? Y no es que es el acontecimiento más importante, es que es inminente. El asunto es que es inminente, no podemos ignorar. De cada 30 versículos de la Biblia, uno menciona la segunda venida. Y en 216 capítulos se hace referencia a ella 317 veces. Yo les reto a que usted lea el Nuevo Testamento y va a ver que lo que predicaba la iglesia primitiva, y eso yo lo he dicho muchas veces, gracias a Dios, aquí en esta iglesia y donde quiera que me han invitado, el mensaje de la iglesia primitiva era resurrección y segunda venida. Ahí se fundaba todo, porque esa era la esperanza. Como Cristo resucitó, yo voy a resucitar, y como Cristo viene otra vez, yo voy a reinar con Él en su reino, primero milenial y después eterno. Así que de cada 30 versículos en la Biblia uno menciona la segunda venida de Cristo, y en 216 capítulos se hace referencia a ella 317 veces. Cada vez que celebramos la cena del Señor, anunciamos que Cristo viene por segunda vez. Yo sé que este pasaje usted lo ha leído, pero yo quiero yo lo quiero leer. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, cuando damos la cena del Señor, dice así: así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el tiempo de la iglesia primitiva, la cena se celebraba todos los días de reunión y se reunían todos los días. Hay lugares donde la cena la celebran todos los primeros días, todos los domingos. Eso se puede hacer. Nosotros tenemos la costumbre, y otras iglesias evangélicas, de celebrarla el primer domingo de cada mes. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que yo he estado en muchos lugares donde se ha dado la cena
y no se anuncia de que Cristo viene por segunda vez. Pero ¿cómo es posible si para eso fue instituida la cena? Para recordar su muerte. Pero para anunciar que Cristo viene por segunda vez, fíjense, eso es importante. Y eso se obvia. Yo no sé cómo es posible que haya predicadores que hablan de muchas cosas y nunca mencionen la segunda venida. Eso es lo más importante. De todo lo demás, porque déjeme decirle, si usted cree que Cristo viene por segunda vez, usted va a vivir santamente. Usted va a ser un buen esposo, usted va a ser un buen hijo, usted va a ser un buen ciudadano, usted va a vivir la vida que Dios le agrada, pero tiene que ser basado en que Cristo viene por segunda vez y yo tengo que estar velando. Pero ¿por qué se obvia eso? Porque el Señor lo sabía. Nos íbamos a descuidar, la iglesia se iba a descuidar, pero hermano, tú y yo no podemos descuidar. Tú y yo somos parte de la iglesia y hay que orar para que la iglesia despierte, así como el mundo anuncia sus cosas. Nosotros tenemos que anunciar al mundo que Cristo viene. Y no es algo de juego, es algo muy serio, porque es una doctrina muy importante que fue enseñada por Jesucristo, fue enseñada a la iglesia por los apóstoles y fue también anunciada por los ángeles. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hablar de que Cristo viene. Esa es la esperanza que tenemos. Y si no tenemos esa esperanza, entonces tu fe es vana y la predicación mía es vana. Si no creo en la segunda venida y no creo que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios y de ahí un día va a volver. No sé si usted entiende la idea. Vano es algo que es inútil. Ignorar es no tener conocimiento, pero lo tenemos. Inminente significa de que eso está por ocurrir. Puede ocurrir mañana, pero estamos como si nada hubiera ocurrido, o como si nada fuera a ocurrir, o como si la venida de Cristo fuera de aquí a 14,000 años. No, estoy equivocado. La venida de Cristo es inminente, porque vamos a ver que Dios señala. Y no voy a hablar tan específicamente de las señales, pero sí voy a ver los pasajes para que nos demos cuenta que por algo el Señor. Así que ojalá que estemos atentos. Las señales, vamos a leer las señales dadas por Cristo. Y quiero dejarles con esta pregunta. Si las señales dadas por Cristo acerca de lo que ocurriría antes de su segunda venida no las tomamos en cuenta, y esto yo también lo he dicho muchas veces, entonces respóndame usted a mí y respóndase usted mismo. Entonces, ¿para qué Cristo lo dijo? ¿Para qué fueron dadas las señales? Para lindo, para decir el Señor tuvo un mensaje muy hermoso, y están los 3 mensajes proféticos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Se dan las señales que le preguntaron a los discípulos: dinos qué señales habrá de tu venida, de tu segunda venida y del fin del siglo. Pero ¿por qué entonces fueron dadas las señales? Porque era muy importante, era para que la iglesia estuviera percibida que cuando esas señales estuvieran ocurriendo, su venida estaría inminente. Fíjense si era inminente para Pablo, que Pablo creía que en su tiempo Cristo iba a venir. Y por eso vivió así, predicando el Evangelio, y murió en Roma predicando el Evangelio. Decía, cuando el Señor venga, los que estemos vivos, Él se ponía entre ellos, y nos iremos con el Señor. Fíjense si para Pablo era inminente. Pero hermano, usted puede decir, bueno, es que ese era el mensaje, pero han pasado, sí, ese es el problema, que como han pasado 2000 años, ahora tiene que estar más inminente, ahora tiene que estar ahí ya. Y estamos así como si nada fuera a ocurrir. Es como que, imagínense que ahora el presidente de Estados Unidos esté en cadena nacional y anuncie: estamos con un ataque inminente de un ataque nuclear. ¿Qué hace la gente? Bueno, todo el mundo se apercibe y todo el mundo, bueno, se llenan las iglesias y la gente orando, y la familia: voy a besar a mi hijo, voy a visitar al hijo que no he visto, voy a dar un abrazo a mi esposo, no sé qué es lo que voy a hacer. Porque es un anuncio inminente. Y estamos diciéndole, la iglesia tiene un mensaje tremendo de que la venida de Cristo es inminente, pero lo decimos como que en la esquina yo creo que va a pasar un carro ahorita. No, estamos así. La venida de Cristo es segura, es real y es inminente. Tenemos que predicarlo así, que lo creo, y tenemos que anunciarlo con fuerza, como que nosotros queremos que realmente va a ocurrir. Porque si no, oye, yo creo que Cristo viene. Así como digo, si lo decimos así, nadie va a creer, hermano. Pero es que Cristo lo metió a su discípulos. Cristo preparó a la iglesia. Y hermano, tristemente yo he visto que se menciona poco la segunda venida. Yo no estoy diciendo que se hable, que debíamos hacer. En esta iglesia, gracias a Dios, yo lo he dicho bastante. Pero se habla poco de la segunda venida, y esa es la esperanza que tiene el pueblo cristiano. Quítele la segunda venida a ver qué usted espera. No hay resurrección de muertos, no hay promesa cumplida, no hay vida eterna, no hay reino eterno. Entonces, ¿para qué predicamos? Entonces, comamos y bebamos, dice Pablo, mañana moriremos. No entiende que si usted quita la segunda venida, se acaba nuestra esperanza, se acaba nuestra fe.
Se acaba nuestro fundamento. Sin segunda venida no ocurre nada. Y la gente, y lo menciona, están en Babilonia, están por ahí por la Biblia. No, hermano, no se puede. Por favor, para eso está la Biblia. No me crea a mí, créale a la Biblia. Créale lo que dijo el Señor Jesucristo, el Dios hecho carne. Créale a Él, no me crea a mí. Así que vamos a ver las señales, Señor, dadas por Cristo. Mateo 24, un pasaje muy conocido de todos. Voy a leerlo, no lo voy a comentar. Usted se lo dejo de tarea. Escudriñe si eso está pasando o no. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, epidemias y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora en su casa léalo y dígame si eso no se está cumpliendo. Voy a leerle lo que está en Marcos 13, que es el otro mensaje profético que lo registra el evangelista Marcos. Tarea, escudriñe esto en su casa, medítelo. Dice allí Marcos 13, versículos 3 al 8, y se sentó en el monte de los olivos, y atienda esto, iglesia, atienda esto. Y se sentó en el monte de los olivos, y este es el único que registra esto. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahora yo quiero que usted le haga allí escudriñar. Este pasaje es el único que dice que los que se le acercaron aparte dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Fue una parte de los discípulos. Dice que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Yo no estoy diciendo que quizás los otros discípulos no estuvieran presentes, pero los que se preocuparon por saber esto fueron los menos. Hoy en día pasa igual. Los menos en el pueblo de Dios son los que se preocupan por saber cuáles son las señales que tienen que ver con la venida de Cristo. No se dan cuenta cómo la Biblia nos dice qué es lo que pasaría en este tiempo. Yo estaría indiferente. Cristo va a venir. Pero yo quiero el oro aquí, así dicen algunos predicadores. Yo no quiero vivir en las calles de oro, yo quiero el oro, que yo quiero el cacho. Entonces tu predicación no vale un medio. Un medio no vale un kilo pie, porque no tienes esperanza, porque la esperanza mía está en que Cristo venga por segunda vez. Y si no, mi fe es vana, mi predicación es vana, y todo lo que yo he creído es por gusto. Pero no es así, mi querido hermano. Tenemos una esperanza gloriosa. La venida de Cristo es algo real, grave es esto, pero inminente, que no puede ser ignorado, porque es una muy importante doctrina. Dice allí en Lucas 21, el otro evangelista que relata las señales. Y fíjense que no ha hablado de ellas, solamente les ha mencionado. Su tarea es ver si se están cumpliendo o no. Dice allí en Lucas 21, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando vengáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le digo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y gran terror, y grandes señales en el cielo. Hermano, el Señor está dando esas señales porque precisamente era lo que iba a preceder a su venida. Y fíjense y anótelo en los 3
mensajes proféticos que registra Mateo, Marcos y Lucas, la primera señal es el engaño. No estamos en una era de engaño. No engañan en la iglesia, no hay engaño en la familia, no engaño en los políticos, no engaño en la sociedad en que vivimos. El engaño es algo predominante. Bueno, esa es la primera señal. El Señor quiso decir, cuando el engaño está en su clima, recuerden, eso fue lo que le quiso decir, mi venida está inminente. La gente cree que el engaño siempre ha habido engaño. Usted me perdona, pero por algo el Señor la dio como señal. Ahora, hay dos claves proféticas que las quiero mencionar, que están una en Mateo 24, dos claves proféticas. Usted le puede decir dos señales, yo le he puesto a este nombre, claves proféticas que el Señor dio. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo, así también será la venida del Hijo del Hombre. La otra clave profética está en Lucas 17, 28 al 30. Dice allí esta otra clave, asimismo, palabras de Cristo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todo. Así, cuando estén los días así, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Los días de Noé fueron días de extrema violencia y corrupción. Léase Génesis capítulo 6 para que usted vea por qué razón Dios mandó el diluvio. Porque la tierra estaba llena de violencia y de corrupción. Ese fue el motivo. Ahora, los días de Sodoma, por lo cual Dios emitió el juicio sobre aquellas dos ciudades que las destruyó con fuego y azufre, eran días de completa indiferencia, de maldad y de abundancia de pecados sexuales abominables que ustedes conocen, el lesbianismo, el homosexualismo y prácticas terribles de orgía que eran condenables. Y por eso Dios mandó el juicio en Sodoma y Gomorra. Ahora, la pregunta es, ¿no está nuestro mundo viviendo hoy así? Viviendo con una extrema violencia y corrupción, viviendo días de completa indiferencia, de maldad y de pecados sexuales. Sí, hay indiferencia aún dentro de la iglesia, pero no se asombren, es una señal del tiempo del fin. Pero ¿saben a quién nos va a agarrar esto por sorpresa? A usted y a mí que estudiamos la Escritura. Por eso, porque acuérdense que una de las señales fue, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no puedo evitar, ni tú puedes evitar que la maldad se multiplique. Pero lo que sí tú puedes evitar, y yo puedo evitar, es que mi amor se enfríe. Mi deseo de servir al Señor, mi deseo de predicar la palabra, mi deseo de vivir como luz del mundo y como sal de la tierra, mi deseo de vivir y ser ejemplo en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, con mis hijos, con mis nietos. Eso no me lo pueden quitar. Para que la maldad se aumente, eso sí va a ser. Y entienden, pero vendrían días en los de Sodoma y Gomorra, eran días de una completa indiferencia. A nadie le interesaba, y así está nuestro mundo, con una completa indiferencia. E inclusive, tristemente, esta indiferencia ha llegado a la iglesia. Hermanos, pensemos y meditemos en esto. Vamos a citar dos pasajes más y ahí terminamos. El regreso de Israel a su tierra está allí en en Deuteronomio 31 al 5, dice que Dios haría regresar a Israel desde los lugares más recónditos. Acuérdense que Israel fue esparcido en el año 70 y estuvo en los lugares últimos de la tierra y Dios los trajo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo del fin? Bueno, vaya a Daniel capítulo 12, versículo 7, y usted va a ver que la segunda venida es inminente porque ya Israel está en su territorio. Dice allí en Daniel 12:7, y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, o sea, Dios mismo, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Esto se refiere a los 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que si ya Israel está en su tierra, aunque aún siguen llegando, es inminente que el imperio del anticristo está a las puertas, y antes que ocurra eso,